El año pasado les traje la trilogía del jumpscare, 3 videos que van desde la historia del terror hasta cómo evitar asustarse con los jumpscares y hasta predecirlos. Este año voy a tomar otro enfoque y analizar sobre cómo mejorar la experiencia de una película de terror, ya que hay formas de asustar a la audiencia y no es solo con estos sustos repentinos. Para analizar qué hace terrorífica a una película, tenemos que desmenuzar este video en 3 partes. Pero no se preocupen porque vamos a analizar todo en este video para lograr una conclusión y tratar de definir completamente todos los problemas que se pueden mejorar. Si vamos a empezar por algo, hay que ser concretos y saber que para que una escena de terror sea perfecta y aterradora, todos los elementos del rodaje tienen que estar ejecutados a la perfección. Así como para una película de acción las coreografías son claves, para una de ciencia ficción los efectos tienen que ser de vanguardia y para una comedia el tiempo es esencial, para una escena de terror todos los aspectos son necesarios en su mejor exponente y sincronizados para lograr el mejor resultado buscado. Por eso mismo, hoy vamos a centrarnos en abarcar todo en 3 partes, dejando mayormente la actuación fuera porque sinceramente no hay mucho más que tenga que decir que el grito tiene que ser ideal, la violencia tiene que ser justa y que esto se ajusta precisamente con los elementos que vamos a ver ahora. Empecemos y arranquemos por uno de los factores más abarcativos de todos, el guión. Algo en lo que fallan muchas películas de terror es en darle valor a su historia. Lo que la gran mayoría hace es decirte, esta casa está embrujada, el tipo que hizo tal masacre murió pero hay un mito que dice que sigue vivo, y otras cosas de esa estirpe. La aplicación de esas frases se rige en un desarrollo casi directo que va del no pasa nada al hay que salir de acá, y que no tiene una construcción considerable como para que la audiencia se sumerja en la trama. Uno de los valores a tener en cuenta es que el terror suele nacer desde lo desconocido, desde la idea de que, junto al protagonista que va a sufrir todos los problemas de la película, nosotros tenemos que tener un piso narrativo con el cual encontrarnos, pero este no debería ser explicado en su totalidad. En muchas películas de la actualidad suelen presentarse una secuencia de flashbacks que cuentan todo el pasado de algún asesino, algún muñeco poseído o algún fantasma que facilite la idea de que el enemigo a vencer tiene una serie de poderes, una debilidad y una motivación. Nosotros nos enfrentamos a Freddy Krueger sabiendo que le tiene miedo al fuego. Encaramos a Jason Voorhees conociendo su fobia al agua. A los entes demoníacos como Annabelle, las imágenes y los símbolos religiosos las detienen. Es una trama que corre sin peligro porque nosotros sabemos que eventualmente alguien va a usar esos elementos en contra de los villanos de turno. The Boy es una película que se presenta como una trama paranormal y gira en un slasher que no solo sorprende a la protagonista, sino que a la audiencia, ya que ella intenta enfrentar a un muñeco que parecía tener una entidad malvada adentro, pero en realidad es un tipo con problemas mentales que se personifica en él. La protagonista se encuentra con un giro clave en la trama que la deja completamente sin recursos para enfrentar al villano, y ese giro hace que la película mantenga un interés, y que todos los misterios previamente presentados se resuelvan. En el momento de la revelación, la audiencia no solo se sorprende por el giro, sino que logra atar aquellos cabos sueltos que parecían ser solucionados con la idea de que el muñeco era poseído por un fantasma. Por otro lado, Alien y Aliens son 2 películas de la misma franquicia, pero Aliens es un resultado desastroso en comparación a lo que es Alien. En la secuela de esta saga, los que se enfrentan a los aliens son un grupo de militares preparados con armamento, munición e idea de a qué se van a estar enfrentando cuando lleguen a la base. Alien no tiene nada de eso. El grupo que va a padecer al alien que se infiltra en la nave es una tripulación de pilotos, mecánicos y otras personas que cumplen roles cruciales para mantener la nave y a la tripulación a punto. Ninguno de ellos es experto en armas o tiene formación militar como para organizar el equipo y hacer que la mayoría sobreviva. Están a solas en la nave contra una bestia que se esconde en la oscuridad, espera a que alguien quede solo y lo ataca sin que este tripulante pueda defenderse aún queriendo. Hay otro punto crucial que desarrolla cuán intimidante un villano puede ser, pero para combinar este tema que en el que viene, creo que es mejor pasar al próximo tema, el montaje y la edición. El silencio de los inocentes es una película que tiene una de las presentaciones más imponentes a la hora de introducir un villano. En conjunto con el guión, acá el montaje y la dirección son una demostración importantísima de lo que hay que hacer. Primero que nada, nos encontramos con una introducción del personaje. Si bien dije que este tipo de cosas están mal, acá es diferente, ya que lo que hacen es crear el piso que mencioné anteriormente. Le dan a la detective la información que necesita para entrar al pabellón de los prisioneros con lo que Dexter es capaz. Le entregan una cantidad de datos, historial y detalles que hacen que no solo ella, sino que también la audiencia se genere una imagen de alguien bestial, capaz de ser virtualmente imposible de detener sin haber perdido al menos un par de oficiales. Una vez pasado ese preludio, nos vamos al pabellón, y acá es donde el guión le pasa la posta al montaje y la edición para generar el impacto.
Luego de que el portero le abre el paso a la detective, tenemos una secuencia, una seguidilla de tomas que van a generar una tensión completamente particular. Ella va entrando y sabe que Lecter está al final del pasillo, y para llegar a él tiene que afrontar a otras 3 personas. La primera es un tipo que le sonríe y la saluda. El segundo es un hombre que está sentado mirando a la nada de una forma completamente espeluznante, y el tercero es un ser completamente opuesto a los 2 anteriores, un hombre que no deja de moverse violentamente como si fuera un mono enjaulado. Viendo cómo estas 3 caras le dan la bienvenida a la detective, solo nos queda pensar en una cosa: Hannibal es peor que estos 3, nos estamos por encontrar con una bestia. La clave de esto es que justamente pasa esto. Hannibal es un hombre que, además de estar encerrado en una celda completamente especial y diferente al resto, que tiene mayor seguridad, vemos que es calmo y educado. Esa es la clave para aterrorizar. Generar opuestos, hacer que el asesino más letal de todo ese pasillo parezca alguien que podrías encontrarte en el mercado y dejarlo pasar como si nada. Además, un concepto clave en lo que sigue de esta escena es el tema del control y el poder del asesino por sobre la joven. Seguramente hablo un poco más sobre el tema en el futuro porque es muy largo de por sí, pero siempre vemos a Hannibal en un plano más cercano, ocupando más la pantalla y con un ángulo donde pareciera que está por encima de la detective, demostrando que él está por encima de ella, metafórica y literalmente. Esto sucede con muchos diálogos y demuestra quién controla no solo la situación, sino que también la charla. Otro concepto que se rige de forma crucial en términos de dirección y montaje tiene que ver con el build-up, la construcción de la tensión. Si bien ya lo hablé en detalle en el video de análisis de jumpscares, uno de los puntos más importantes es crear el momento, y esto es un factor clave que requiere de la perfección en el trabajo de la dirección y también de cómo empalmar las secuencias para contar la historia. Tomemos a Lights Out como base para trabajar este concepto. Tanto la escena del tráiler como la del corto en la película que se basó mantienen la misma mecánica y son altamente similares, pero si la ven en detalle van a darse cuenta que la versión del corto tiene un mayor y mejor impacto. Veamos ambas escenas. Para lograr comprender cómo es que un corto de bajo presupuesto es más efectivo que una producción hollywoodense, lo mejor que podemos hacer es diseccionar el montaje y ver cómo se cuenta la historia. Es importante entender que la facción más relevante en este momento es el timing. Así como trabajamos en el video de jumpscares, es necesario crear un ambiente tenso y tratar de sostenerlo lo más posible para que la audiencia se asuste por completo. Tanto esta sección del tráiler y el corto manejan eso bastante bien, pero si notaron la diferencia de tiempo, el corto dura un par de segundos más, los que nos regala un encendido y apagado de luz extra, lo que construye un poco más de tensión para que el impacto sea mejor. Además de esto, hay aspectos técnicos minuciosos pero cruciales. Para empezar, el tráiler maneja su contexto en un depósito de maniquíes, mientras que el otro se mete directamente en la casa de la protagonista. Esto es una diferencia crucial porque el estar en una casa logra que el espectador se involucre mucho más con la escena. Utilizar locaciones más mundanas y en las que la gran mayoría haya estado al menos una vez puede ser más efectivo, ya que, para lograr un efecto más personal y con el que el espectador se puede identificar más rápidamente, es necesario que aquel que vea el metraje pueda conectar la escena con su propia vida. Hablé un poco más sobre esto en mi video de la historia del cine de terror, así que pueden chusmearlo acá arriba, pero en pocas palabras, la idea de un ente paranormal en un lugar que debería generarnos tranquilidad y seguridad es uno de los puntos más cruciales para dar miedo. Pasemos a la dirección y a la selección de tomas. En el tráiler vemos que la protagonista está por entrar a la habitación clave para apagar la luz, mientras que en el corto la protagonista pasa por el pasillo donde está el espectro. El efecto es más espeluznante cuando nos encontramos con la idea de que ella estuvo cerca de la amenaza sin saberlo. La toma siguiente es clave, ya que uno de los recursos que mejor efecto tienen es el punto de vista del asesino.
Esto se utilizó siempre en slashers y es clave para generar una perspectiva y ver cuán cerca está la víctima y cuán indefensa se encuentra. Jason, Jaws, Halloween y otras películas claves usan este recurso para intimidar a la audiencia, viendo lo fácil que se les puede hacer matar a sus víctimas. Lo que pasa en el tráiler es que, en vez de tener la reacción de la mujer desde el punto de vista del espectro, lo vemos desde cerca, para que tengamos un mayor detalle de la expresión y confusión de la mujer, y se pierde esa intimidación que tuvimos al principio. Si bien esta toma de reacción aparece también en el corto, funciona de manera más efectiva porque ya sabemos que el ente la está acechando. Entonces la reacción de la mujer se transforma en una nueva información y no repite la toma como en el tráiler. Y lo siguiente y también clave tiene que ver con nuestro próximo tópico, así que pasemos directamente hacia él. Una de las cosas que más funcionan a la hora de impactar en este tráiler y en este corto tiene que ver con un aspecto de la puesta en escena, la iluminación. Ver a la mujer constantemente con una luz clara en el corto sirve para tenerla en perspectiva con respecto al monstruo. En el tráiler, cada vez que la mujer apaga la luz, la perdemos porque se fusiona con el fondo. Obviamente esto es para enfocar la visión del espectador, pero tener una distracción, siendo esta la mujer, para que luego aparezca el monstruo es funcional para introducirla al ámbito de amenaza. Sabemos que no la perdemos cuando el monstruo se ve, y cuando este ente se acerca, la tenemos presente, viendo que ya no hay escapatoria. Como podrán ver, la puesta en escena es uno de los elementos más cruciales de todo esto. De todos modos, entrar en esta tercera parte del análisis básicamente nos obliga a hablar de los pesos pesados del género. No podemos hablar de terror sin utilizar escenas como esta. Para crear buen terror hay que saber que es necesario ser impactante a la hora de generar una imagen. Es necesario poner en contexto a la audiencia, generar el ambiente y rematar no solo con un jumpscare, pero con un momento sutil que maneja el miedo de manera visceral. Y para eso hay que hacer que la audiencia se meta en la película. Elegí esta escena particularmente porque logra eso a la perfección. Entramos viendo a Danny con una perspectiva clásica de las películas de Kubrick, pero pasamos a una toma demasiado particular. Vamos exactamente detrás de Danny, como si estuviéramos siguiéndolo. El uso del dolly, el ritmo de la toma y la composición musical trabajan en una tríada perfecta para lograr que vos sientas que estás con otro triciclo siguiendo al joven actor, y cuando logras acomodarte para ver a dónde va, nos encontramos con ellas. Lo interesante de las mellizas que le paran el camino a Danny no es que estén ahí, sino que es la utilización de un recurso clave que es el manejo del Uncanny Valley, también conocido como el Valle Inquietante. A la distancia que se encuentran las mellizas de Danny, y más importante de la cámara, genera un detalle donde vos no podés discernir la cara de las nenas. Esto obviamente es a propósito, ya que si no reconoces una cara, podés considerar esto como una amenaza. Es un instinto primitivo que se utiliza en muchas películas de terror para crear monstruos, pero con un método menos efectivo. Acá, las caras de las nenas no sufren ningún tipo de alteración, pero la lejanía inquieta en una cantidad ideal. Luego de esto, la música hace su trabajo y el montaje y el guión funcionan para dar una estocada final, y de ahí levantarte todos los pelitos de la nuca, logrando el efecto buscado. Obviamente que si estamos hablando de The Shining, no estamos hablando solamente de esta escena, pero considero que esta es una de las más claves y una de las que puedo poner sin que me censuren el video por desnudez u otra cosa similar, para poder demostrar cómo un buen trabajo funciona a la perfección. Kubrick es un director que definitivamente es elitista y lo demuestra en esta obra, donde hace que el espectador pierda constantemente la cabeza, al igual que los personajes en el hotel, sacando y poniendo cosas, cambiando la perspectiva del hotel y generando cosas que son completamente inquietantes, que seguramente hable de ellas en otro momento. Otro gran ejemplo de cómo la puesta en escena trabaja en conjunto con todos los elementos es en la fantástica Rosemary's Baby. Esta película es una maravilla porque no presenta ni un jumpscare, y aún así el miedo se siente como nunca. Siempre vemos a Mia Farrow intentando descifrar cómo el culto que vive en el edificio intenta influirla, mientras que nosotros vemos que hay un peligro y amenaza constante porque hay detalles sutiles en casi todas las escenas, con tomas muy bien compuestas, con una puesta en escena clave y diálogos maravillosos. La historia entera es una construcción paulatina que tiene momentos icónicos, pero que se arma para presentar un final abrumador sin un solo salto estrepitoso y sin mostrar nada muy fuera de lo normal dentro de nuestra realidad como espectadores. Juega directamente con la imaginación, crea un mundo único y propio para cada espectador, no mostrando al bebé, y eso hace espeluznante el punto más álgido de la historia, porque no hay peor pesadilla que la que creamos nosotros. Si bien ya vimos en su gran mayoría cuáles son los elementos claves para hacer que una película de terror dé miedo como corresponde, hay cosas que, como en toda película, pueden variar.
Mis ejemplos fueron varios y traté de abarcar todo lo necesario para poder tener un espectro que sea lo más completo posible, pero de todos modos hay que saber que no todas las películas de terror funcionan igual. De todas formas, hay cosas que tienen en común y estas son: integración para tenerte dentro del mundo y que puedas entender los factores claves que van a causar miedo, contextualización para que vos no te alejes mucho de tu mundo y veas que los peligros están más cerca de lo que pensás y pueden pasar a la salida del cine, y uno de los puntos más cruciales es sentirte identificado. Una película de drama te hace llorar si logra entrar a tu nervio emocional, una película de comedia te hace reír cuando se acomoda a tu humor, o te mira directamente y te dice que la situación es tonta y es entendible, y un thriller puede funcionar cuando lo que está en juego es emocionalmente importante. En el terror, es necesario que vos te puedas encontrar en la película porque una vez que tu cabeza entra al mundo de la historia, el miedo se torna más real y ver el resultado impacta mucho más que si tuviéramos un simple jumpscare o una revelación barata y mal guionada. Todos los aspectos son completamente necesarios para lograr que una película surte efecto y te deje pensando esa misma noche y te quiera hacer dormir con las luces encendidas, aunque a veces eso no sea lo que los monstruos que están en tu cama quieran. Y bueno, este es el video de hoy, espero que les haya gustado. Me tomó bastante tiempo guionar este trabajo, por suerte lo tuve con un par de meses de anticipación. Y nada, saben que tienen un par de videos acá, que los pueden ir viendo y nos vemos en el próximo video. Adiós.